y que ahí los quieren, los necesitan. Es prácticamente lo que decía, un mensaje totalmente distinto al que hemos escuchado de las autoridades en Estados Unidos de Norteamérica. Y está con nosotros justamente para hablar de qué está pasando en esta relación México-Estados Unidos. Javier Contreras, politólogo, gracias por acompañarnos, maestro. Hola, Erika, ¿cómo estás? Doctor. Hola, Erika, muy buenos días. Saludos para ti, por supuesto, para todo tu auditorio. También nos estamos enlazando con Israel López Monsiváis, politólogo internacionalista. Israel, muy buenos días. Muy buenos días, saludos a la mesa. Israel, comienzo contigo. A ver, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Entendemos que Donald Trump está cumpliendo pues prácticamente todas las promesas que hizo en campaña, que no podemos decirnos sorprendidos, pero ¿hasta dónde realmente puede llegar en el cumplimiento de las mismas y en las acciones, sobre todo antimigrantes, en las acciones también económicas que está amenazando con llevar a cabo? Mira, lo que sí, le habíamos platicado en diciembre y advertíamos un Donald Trump recargado, que llegó y desde el primer día va inundado de órdenes ejecutivas y de acciones, cumpliendo pues sus promesas de campaña. Hemos visto, así como lo del alcalde que previamente mencionabas y algunas situaciones en el Poder Judicial de los gobernadores demócratas que interpusieron recursos judiciales contra las acciones. Hemos visto pues cómo los resortes institucionales de Estados Unidos van a empezar a activarse, ¿no? Entonces eso me parece que vamos a ver también al interior de Estados Unidos comiencen algunas resistencias, ¿no? Ayer al que es propuesto para ser secretario de Salud, Kennedy, fue fuertemente cuestionado por varios senadores como Bernie Sanders. Entonces, de a poco vamos a ir viendo de qué tamaño es la oposición que pueda tener Donald Trump al interior, aunque tiene bastante poder. Y en cuanto a las sanciones económicas, yo creo que como lo han ido anunciando, este retraso no fue desde un inicio, después han hablado del 1 de febrero, después han hablado que se recorre a marzo. También yo creo que están valorando cómo al interior podría impactarles económicamente el tema de los aranceles. Entonces, ese es donde ahorita podemos observar que sí es un Donald Trump muy poderoso en términos de la legitimidad, en términos del voto popular, y de cómo el New York Times en un artículo en la mañana indica de cómo está inundando de órdenes ejecutivas toda la administración pública federal y está tomando varios frentes. Entonces, lo que vamos a ver es cómo se empiezan a mover tanto los gobiernos locales como los estatales y el Poder Judicial con los recursos judiciales que vayan interponiendo distintos actores. Ahora, Javier, me quiero detener justo en esta parte de los pesos y los contrapesos, porque a ver, es un Donald Trump que llega con mayoría legislativa, no suena muy familiar, que llega con un cierto poder en la Corte, que también no suena muy familiar acá en México. ¿Realmente hay contrapesos y quiénes pueden ser estos contrapesos para Donald Trump? Mira, es una situación muy interesante lo que está sucediendo en Estados Unidos. Y cuando lo vemos en términos de política comparada, no nos es desconocida para quienes estudiamos particularmente a América Latina. Porque lo que está haciendo Donald Trump es ir siguiendo un cierto guión que ya hemos visto en varios países de América Latina, particularmente como lo menciona Israel, con las órdenes ejecutivas. Vamos a ver qué es lo que pasa. En la campaña, Trump, toda campaña, vamos a decirlo así, es como una gran obra de teatro o como una gran serie televisiva, si lo quieren ver en esos términos. Entonces, en ese gran guión que se forma en una campaña electoral, siempre hay un marco diagnóstico de cuál es el problema que está sucediendo o que se considera que es el que afronta un país, un marco prospectivo que es y cómo lo solucionamos, y luego acciones. Entonces, como tú bien mencionaste al inicio, no nos sorprende porque fueron las promesas que hizo Donald Trump. En ese sentido, la campaña de Donald Trump se enfocó en dos grandes cosas. Por un lado, inmigración y seguridad fronteriza, y por otro lado, todo lo que tenía que ver con comercio y particularmente con medidas proteccionistas. Lo que estamos viendo hoy día es que el marco diagnóstico que hizo, estos son nuestros problemas, en gran medida los inmigrantes son los causantes de estos problemas y lo que tenemos que hacer es expulsarlos, cerrar la frontera y en el caso de comercio imponer aranceles. Lo que estamos viendo hoy día ya son esas acciones, Erika. Y lo que está haciendo Donald Trump es buscar victorias rápidas. Por eso es que está trabajando con órdenes ejecutivas.
Él ya conoce por los 4 años pasados que tuvo en el gobierno que efectivamente va a encontrar oposición dentro de la estructura gubernamental de Estados Unidos. Está, por supuesto, la Suprema Corte, están los gobernadores demócratas, está, por supuesto, los congresistas, están los senadores y está una opinión pública también bastante fuerte. En ese sentido, lo que estamos viendo para el caso de la política internacional con Donald Trump es que él está buscando a través de estas órdenes ejecutivas en los temas de migración y de comercio estas victorias rápidas, estas puestas en escena inclusive de ver los aviones militares que van despegando con los migrantes. Y en lo interno ya a una semana también va rapidísimo, pero ya se comienzan a ver justamente que hay contradicciones en esas órdenes ejecutivas, que hay cosas que no están claras y comienza a andar poco a poco la maquinaria de pesos y contrapesos. Pero digamos, él no se fue a las reformas constitucionales, él dijo órdenes ejecutivas y lo resolvemos rapidito. Claro, porque si se va por reformas constitucionales, le va a tomar mucho tiempo, aun cuando tenga las mayorías en las cámaras de representantes y en el Senado. A final de cuentas, el proceso de discusión es largo y sobre todo hay un punto muy importante que diferenciar con la política latinoamericana y en particular con la mexicana. Hasta cierto punto todavía hay un sentido de ética, llamémosle así, de deber en gran parte de la clase política estadounidense, sean demócratas o sean republicanos. Hemos visto que hay algunos republicanos que se le han opuesto a algunas de las medidas, que se le opusieron en su momento y que ahora se le van a volver a oponer, porque está a final de cuentas violentando con estas órdenes ejecutivas y con la postura ideológica también está violentando algunas de los principios y valores que precian en alto grado estos representantes. Ahora, Israel, lo que decía Javier, estas dos grandes líneas de acción de políticas migratorias y seguridad fronteriza y esta en materia económica, pues son dos líneas que están tocando de manera directa a nuestro país, a México. ¿Cómo está respondiendo México y también de qué tamaño podrían ser las afectaciones por estas decisiones que se están tomando en Estados Unidos? Mira, a mí me parece que, y lo comentamos previamente, que iba a ser muy importante que el carácter y que la presidenta mantuviera, como ella misma dice, la cabeza fría, ¿no? Se fueron haciendo durante meses previos ya un trabajo en el tema de fentanilo y de migración. Hoy se registran que, por ejemplo, en McAllen han reducido los cruces ilegales y las detenciones, y hemos visto también que incrementaron los decomisos de fentanilo, que son dos temas que pues se han puesto sobre la mesa prioritariamente. Lo dice un legislador norteamericano, dice, si nos respetan nuestros socios, que atiendan estos dos temas. Entonces, si uno observa a la hora de lo que ha pasado, vimos que el de Canadá, Justin Trudeau, fue inmediatamente a Mar del Lago y pues lo ningunearon y acabó con la poca legitimidad que ella traía, renunciando al liderazgo de su partido y dejando más débil la posición de Canadá. Y ahora vimos que Petro, si bien tiene razón en el tema de la dignidad de los migrantes, porque cuando uno lee las crónicas de cómo están siendo trasladados, sí, pues claro, es muy triste lo que le está pasando a los migrantes y ahí tanto en Brasil y ahora en Colombia se ve el trato que tuvieron encadenados y pues es hiriente, ¿no? Pero creo que el presidente Petro se equivocó en la estrategia, envalentonada de hacerlo por una red social, y vimos cómo en un 2x3 la correlación de fuerzas evidenció y se tuvieron que sentar a negociar casi en los términos de que quería Donald Trump. Entonces, hasta el momento, las señales de los legisladores, hubo una declaración de Donald Trump en Davos y varias, es que con el gobierno federal se van entendiendo porque también están cediendo y atendiendo estas prioridades del gobierno norteamericano, como tanto los decomisos de fentanilo como el tema de la migración. Entonces, no sabemos cuántos aviones han ingresado a México militares, no sabemos en qué condiciones, falta información en ese sentido, sí, pero no hemos visto ni la debilidad de Justin Trudeau de Canadá, ni la parte envalentonada de Gustavo Petro del domingo. No hemos visto ninguno de esos dos escenarios y hemos visto más a Claudia en un sentido equilibrista, como ella mismo lo ha mencionado, cabeza fría, y que
si el sábado después siguen postergando, parece que están dando los primeros resultados en materia económica. Sin embargo, Israel, te lo pregunto de manera muy clara. ¿Qué tanto ha sido cabeza fría y qué tanto es un optimismo que yo no sé si esté tan bien fundamentado? Ahí escuchamos a Marcelo Ebrard diciendo, no hombre, no se va a ir ninguna empresa de México, no se preocupen. Pero ¿qué certezas realmente tenemos, Israel? ¿Y qué acciones realmente se han generado para tener este optimismo? Pues yo considero que va a seguir la incertidumbre, porque ahí está la amenaza latente de los aranceles. De aquí al sábado son 48 horas que todos los empresarios y van a estar atentos de lo que suceda, el tipo de cambio, todos van a estar atentos a lo que pase. Y después se nos viene también la renegociación del TEMEC y sobre todo en su discurso inaugural hizo énfasis en la industria automotriz. Entonces yo creo que hoy la prensa local con acierto atienden en portadas y en sus notas el tema de la General Motors, ¿no? ¿Qué va a pasar con el sector automotriz norteamericano cuando Donald Trump anunció que quiere que regresen esos trabajos a Estados Unidos? Entonces, ahí tenemos que si no lo van a hacer pueden hacerlo en la renegociación del TEMEC, va a ser un tema latente. Entonces, yo creo que mientras de aquí al sábado hay una gran incertidumbre y todavía con el tema del TEMEC vamos a continuar con incertidumbre, no hay certezas. Como tú bien dices, hay optimismo en actores del gobierno federal como las entrevistas que da el secretario de Economía, pero para el sector empresarial, pues nada más hay que ver cómo el dato del último trimestre se contrajo la economía mexicana y están detenidas inversiones por el tema de incertidumbre. Ahora, ¿quiénes son los actores fundamentales, Javier, en esta búsqueda de acuerdos con Estados Unidos? Y te lo pregunto porque creo que en América Latina había una gran expectativa y hasta esperanza de que México marcara la pauta de cómo relacionarse con Estados Unidos. Ahora que hablabas, justamente que Israel hablaba de Petro, creo que gran parte era a ver si México también da la batalla, a ver si el resto de quienes se han sentido amenazados se encontraban como una oportunidad de aglutinarse y de montar frente, de plantar frente a Estados Unidos. ¿Cómo se está dando este papel de México ante América Latina y quiénes son estos grandes actores en México que podrían ser los interlocutores con Estados Unidos? Sí, bueno, México está en un dilema estratégico, Erika, y tiene que ver con cómo puede negociar, a final de cuentas, con Donald Trump. Puede ser un rehén o puede ser un igual. Y en este momento Donald Trump lo está tratando como un rehén. ¿De dónde está agarrando Donald Trump a México? A final de cuentas, a México lo está agarrando por el lado comercial, efectivamente. El intercambio comercial entre México y Estados Unidos es de las exportaciones mexicanas, ya lo sabemos, es de alrededor del 80%, va para allá. De tal manera que en este momento México es una especie de prisionero de Donald Trump. Están tratando de salirse y de reposicionar ese rol, a final de cuentas, hacia un socio y hacia un igual, tratando de hacerlo entrar en razón, lo cual no sabemos si va a suceder. Y los actores que tienen que entrar aquí a jugar, por supuesto, Secretaría de Relaciones Exteriores, por supuesto, Secretaría de Economía. Pero hay un problema importante que deriva de la política internacional de los últimos 6 años y que tiene que ver con que México se alejó, a final de cuentas, de los organismos internacionales. México se alejó de los países de América Latina. México dejó de estar presente, a final de cuentas, en el contexto internacional. Entonces, hoy que México requiere aliados y que esos aliados requieren a México, o esos posibles aliados requieren a México, pues México se encuentra justamente, por eso comencé por ese punto, en una situación de debilidad frente a Estados Unidos. Y eso le va a costar un buen tiempo poder reposicionarse. De hecho, hoy, efectivamente, la estrategia tanto de Marcelo Ebrard, de la presidenta, me parece que son bastante prudentes. Ellos son los últimos que tienen que contribuir a la alarma. Ellos son los que tienen que mantener, a final de cuentas, la mayor de las calmas. Pero lo que no estamos viendo, quizás se está haciendo, pero no lo estamos viendo, son otro tipo de medidas que tiene que ver justamente con, cómo se va a tratar de generar contrapesos con la OMC en el caso de que haya aranceles, cómo se va a trabajar con los otros países, tanto de la Unión Europea como de América Latina, en caso de que eso suceda.
el gran elefante en la sala, pues es China y es la relación México con China. Entonces, ¿cuál va a ser la política que se va a seguir con China más allá de estos decomisos? Otra vez en esta puesta en escena volvemos, estos decomisos rápidos que se hicieron en la capital del país, de productos muy baratos que entran de China. Y la otra parte que no estamos viendo, y por eso también es tan importante decir, bueno, ¿qué está pasando con el embajador en Estados Unidos y en Washington particularmente? Tiene que ver con el trato y el lobbying que se puede hacer ante el Congreso, con los gobernadores, sobre todo con los gobernadores de los estados donde la mano de obra migrante mexicana es importante, y sobre todo que la mano de obra migrante mexicana en gran medida sí es legal. Entonces, creo que ese es un elemento que está haciendo falta y que tenemos que comenzar a ver de una forma mucho más importante cómo se comienza a trabajar dentro del orden institucional o dentro de los órganos oficiales y los órdenes de comunicación oficiales, de una forma mucho más relevante que todavía no estamos viendo. Y, por supuesto, comenzar a generar elementos de presión interna para el mismo Donald Trump. Es decir, cómo trabajar con los empresarios norteamericanos para que ellos sean los primeros que vayan y le digan, oye, espérate, esto nos va a pegar durísimo. No, claro. Tengo que hacer una pausa, pero les quiero pedir, por favor, que me permitan regresar con ustedes para platicar también de, a ver, ¿y qué hay de los organismos internacionales? Ya hablabas, Israel, de estas escenas tremendas de cómo se están dando los operativos de deportaciones. ¿Qué hay de las instancias internacionales? ¿Está el gobierno de Estados Unidos por encima de ellas o no? Si me lo permiten, regreso para seguir conversando con ustedes, con Israel López Monsiváis, con Javier Contreras, a quienes agradezco que estén con nosotros. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Ven a Marial y renueva tu casa con la gran venta de liquidación de muebles de exhibición. El gusto de volver a casa. Muebles Marial. En un momento continuamos. Estás en Altavox, el noticiero número 1 de la región. En un momento regresamos. Nacional de Turismo es la más importante para los países de habla hispana. Muchas veces se piensa que es para ir a venderle a los españoles, pero no es así. Es una feria en la cual hay 156 países presentes y que se llevan a cabo reuniones en las cuales se puede negociar con grandes agencias de viajes, tanto minoristas, que son las que le venden al público en general, como a las grandes agencias de viajes mayoristas, que a su vez le venden a los agentes de viajes. En ese sentido, hubieron más de 255,000 citas. México fueron 250 expositores de 20 estados y como municipios estuvimos 2 presentes, Los Cabos y San Luis Capital, con toda una agenda. Esto es lo mejor de lo mejor. Así las cosas en el Bajío. Así las cosas en el Bajío. Con Héctor Trejo. Esto es lo mejor de lo mejor. Así las cosas en el Bajío. Así las cosas en el Bajío. Con Héctor Trejo. Justamente este año nos toca estar de manteles largos. Ajá. Cumplimos 50 años de la constitución de IPAC. Como bien mencionas, ha sido un pilar fundamental en el desarrollo industrial aquí en San Luis Potosí. Y es un espacio pues de representación, de unión, de trabajo para fortalecer la competitividad de las empresas en el estado. Esto es lo mejor de lo mejor. Así las cosas en el Bajío. Así las cosas en el Bajío. Con Héctor En voz de Odette Bolaños. Qué
hago si mi madre no escucha bien? En voz. Sé muy cercano a ella. Aprovecha al máximo lo que sí entienda y compártanlo con los miembros de la familia. Cuando estén con ella, dedíquenle todos los sentidos, sin aparatos celulares. Estar con ella y para ella. Consulten con un neurólogo. Puede ser que el tiempo consciente se le esté disminuyendo. Las madres quieren mucho a los hijos hombres. Los hijos solo con el saludo las hacen revivir. Que se escuche música de la que a ella le gusta. Con el paso del tiempo, ella va quedando a expensas de los hijos más cercanos. Sean su alegría si parece que va decayendo. Rodéenla de lo mejor que haya para ella. El tiempo deja huellas. En voz de Odette Bolaños. Estás en Altavox, el noticiero número 1 de la región. Continuamos. Nueve de la mañana en punto, y esta es la información más relevante al momento. Las recientes manifestaciones que se han realizado en la capital potosina por parte de choferes y repartidores de plataformas fue para visibilizar la situación en materia de seguridad que están viviendo los conductores, que en ocasiones están perjudicando a los pasajeros, señaló en entrevista Salvador Contreras, presidente de la Asociación Mexicana de Plataformas Tecnológicas. Por otro lado, existe nerviosismo en el sector automotriz de San Luis Potosí tras las amenazas de aranceles de Donald Trump para el próximo 1 de febrero y que podría impactar a la armadora General Motors en San Luis Potosí. Sin embargo, lo vemos difícil porque hay un tejido muy fuerte entre ambos países, declaró Gerardo Bocar Meraz, presidente de la Canacintra. Y en lo internacional, ante la catástrofe del choque del vuelo de American Airlines y un Black Hawk, el secretario de Defensa de los Estados Unidos dio a conocer que este choque se dio en un vuelo de entrenamiento de competencias y que era una tripulación experimentada. Sin embargo, estamos investigando qué pasó y por qué. Parte de la información más relevante del momento. Estamos de regreso y estamos platicando con Israel López Monsiváis, con Javier Contreras, politólogos, en el caso de Israel también internacionalista. Israel, te quiero preguntar, a ver, Donald Trump puede decir lo que quiera y puede tratar de cumplir, como lo decíamos, todas las promesas que quiera, pero ¿qué hay de los organismos internacionales? Es más, ¿qué hay de la misma actuación, no solo del gobierno federal, sino de los gobiernos estatales acá en México? Porque lo que hemos visto en estos procedimientos de deportaciones ha sido tremendo. El cómo está esta cacería montada, el cómo el mismo Donald Trump presume cómo se va fortaleciendo con la milicia esta clase de operativos, pues ¿qué hay de la respuesta internacional y qué hay de la misma respuesta por parte de los gobiernos estatales en México? Pues mira, de los organismos internacionales yo creo que Donald Trump los puede ignorar o los va a ignorar. Una de las primeras acciones fue salirse de la Organización Mundial de la Salud, y en cuanto al multilateralismo, organismos como la OTAN, hemos visto cómo a los miembros les ha pedido que ingresen un poco más de para aportaciones al gasto militar, ¿no? Entonces, si bien pueden de alguna manera tratar de ayudar en el caso de los organismos que tengan que ver con la migración, pues yo creo que la actitud de Donald Trump, que es muy malentonada, es poco les va a tomar atención, ¿no? Entonces ahí
pues los puedas tener. Y en caso mexicano, como bien dices, los gobiernos estatales y municipales pues deben estar en el diseño de políticas públicas para darle atención a los migrantes ahora que sean repatriados, ¿no? Se ha anunciado aquí en el gobierno del estado alguna bolsa de trabajo y también un tema en el gobierno federal donde se habla hasta de 50,000 empleos con coordinación con grupos empresariales, ¿no? Entonces, ahí es donde pues los gobiernos estatales con una perspectiva de derechos humanos intenten atender a todo esta población que va a retornar, ¿no? Entonces, sí es muy teatral y sumaríamos, por ejemplo, lo de Guantánamo, ¿no? Ha anunciado como habilitado para migrantes. Y sumaría que México tiene una oportunidad porque pues ante cualquier crisis se te pueden dar oportunidades. Hace rato que mencionaba la Unión Europea, se acabaron las negociaciones que tenían alrededor de 10 años con la Unión Europea del Tratado de Libre Comercio y evidentemente que se va a hacer con China. Tienes la Alianza Pacífico, de qué manera la puedes fortalecer y regresar después de un periodo de ausencia en el campo internacional, que México ya dio la primera señal yendo al G20 en Brasil, que México regrese a los organismos internacionales, que regrese este cabildeo. Esta semana también se habló sobre el embajador de Washington y que haga este lobby con las empresas. Se le ratificó medianamente, no del todo, a Esteban Moctezuma, tal vez aprovechando ya la experiencia que viene desde años previos, y que el cuerpo diplomático mexicano, que yo considero que es muy profesional, pues tiene que ayudar a nuestros connacionales con esta red de consulados, con los recursos económicos, humanitarios. Eso yo creo que es una de las partes, ¿no? Se viene un reto no solo en ese sentido para pues toda la estructura diplomática mexicana, y de los organismos internacionales, pues sí saldrán a manifestarse, pero pues la actitud de Donald Trump cosa es sí que nos escuche Trump, exactamente. ¿no? Oigan, Ese es el de la Organización Mundial de la Salud, es el que tenemos como antecedente, el ordenar salir. Oigan, y no los puedo dejar ir porque justamente cuando hablamos de la responsabilidad del papel de los gobiernos estatales, estoy recibiendo el resultado de la encuesta que lleva a cabo la encuestadora Rubrum sobre cómo pinta el escenario para el 2027 en San Luis Potosí. Yo sé que para mucha gente el 2027 suena bien lejano, pero pues para los partidos políticos y la construcción de estrategias, pero sobre todo quisiera pensar yo para la construcción de proyectos políticos, pues estamos perfectamente en tiempo. En donde refleja que Morena sería la principal fuerza política en San Luis Potosí en busca de la gubernatura, le sigue el Verde, luego el Partido de Acción Nacional, y en el tema de los perfiles es donde llama la atención. En el caso del PRI y del PAN, pues no pinta nadie más que Enrique Galindo, pero en el resto de los partidos políticos, por ejemplo en Morena, aparecen cada vez más personajes, entre ellos, bueno, pues las dos hermanas Rodríguez, y seguidas de Carlos Arreola, que parece estarse posicionando ahí en el Movimiento de Regeneración Nacional. Y en el caso del Partido Verde, a raíz de esta iniciativa de la presidenta que dice no al nepotismo, pues aparecen un montón de perfiles. Es el que más está presentando opciones de quiénes podrían ser sus candidatos al gobierno del Estado. Javier, ¿cómo ves ese escenario para San Luis Potosí? Bueno, sí, se comienza a pintar interesante, ¿no? Un poco adelantada a los tiempos. Creo que todavía es demasiado pronto para comenzar a hablar de esto, pero bueno, así se han comenzado a dar. Lo interesante va a ser justamente ver los personajes, porque a final de cuentas los datos de por qué partido votarías a final de cuentas van a cambiar bastante por los personajes que terminen encabezando efectivamente las candidaturas. Por el otro lado, yo no descartaría en el Partido Verde, hasta no ver que ya está firmada la propuesta de ley, que ya pasó, que ya se aprobó contra el nepotismo, yo no daría absolutamente por descartado nada y bueno, la cancha está ahí, ¿no? Pero en estos momentos nada seguro para nadie. En este momento, por supuesto, no hay nada para nadie. Israel, ¿tú cómo ves el escenario? Vemos yo con una competencia muy parejera entre, en su momento, lo que podría ser el Verde y Morena, ¿no? Si no llegan a un acuerdo en lo estatal y no van juntos como si tienen la coalición en lo legislativo, pues sería pues la confrontación entre ellos. Y el siguiente perfil, pues sí es el alcalde, el mejor posicionado, que tendrá también que definirse, no puede andar impugnando un lado y coqueteándole al otro. O sea, en algún momento tiene que definirse el alcalde cuál va a ser su proyecto y dónde quiere tal vez trabajar y demás. Y igual coincido con el compañero Javier en cuanto a la reforma
de nepotismo, pues se habla que entraría hasta 2030 y no en el 27, falta que se negocien todas esas partes, entonces si entra hasta el 30, en el 27, pues aquí el proyecto que se ve con sus actores visibles, pues seguiría en firme, ¿no? Entonces, veremos en este periodo legislativo cómo se desarrolla, y en el caso de Morena, lo que podemos estar viendo ya es un cambio generacional en algunos estados como en San Luis Potosí y en la misma dirigencia nacional se da este cambio, pues yo diría ya no tan, algunos liderazgos no tan baby boomers, si empezamos a ver algunos actores políticos millennial que se empiezan a posicionar, entonces es lo que se alcanza a observar con actores que ya no eran tan tradicionales de la política, porque era algo que se le criticaba mucho a Morena, ¿no? Que a veces llenaba estas posiciones con políticos del PAN o el PRI, y lo que estamos comenzando a ver es que los que ocupan ahorita los cargos legislativos son millennials entre 30 y 34, 35 años, es una bancada joven, y estamos viendo ese cambio generacional, como también en la dirigencia con María Luisa Alcalde, que tendrá 37, 38 años, entonces también es una segunda etapa del partido, y que también su plataforma de Somos Millones, claramente se ve que entienden muy bien que son un movimiento, y que van por todas en el 27 y se preparan para seguir ganando. Veremos cómo pinta el escenario. Israel, te agradezco muchísimo que nos permitas platicar contigo y tenemos que seguir hablando mucho de lo que está pasando en este entorno político. Gracias. Muchísimas gracias, les mando un caluroso saludo. Gracias Javier Contreras por estar con nosotros. Muchas gracias. Solamente un último y muy rápido comentario, pensando en el escenario del 27 y lo que está pasando hoy en México, en Estados Unidos. Nos tenemos que preguntar y les tenemos que preguntar a los que en su momento quieran ser los candidatos, quieran ser el gobernador, sobre todo eso, los alcaldes, ¿cómo diversificamos? ¿Cómo hacemos para romper las dependencias? En este caso, en San Luis Potosí, tenemos una clara dependencia con la industria automotriz y la tenemos que romper justamente para no quedar sujetos a estas volatilidades internacionales. Tendríamos que diversificar entonces. Tendríamos que diversificar y retomar otro tipo de industria, servicios, turismo. En algún momento se habló de hacer una ciudad de la salud o un estado de la salud. Se ha hablado de hacer un estado de la educación. Opciones hay muchas, pero se tiene que comenzar a trabajar en ellas. Gracias, Javier. Javier Contreras con nosotros y bueno, pues lo que nos queda claro es también hay mucho que hacer desde la construcción de proyectos